Lo primero, pues, que es necesario plantear que el tema del narcotráfico, los cultivos de uso ilícito, son dos temas que deben ser diferenciados, ¿no? Si bien los cultivos de uso ilícito son un combustible del conflicto armado, no son la causa como tal que ha generado el conflicto, es apenas un fenómeno y es un elemento y consecuencia del conflicto armado. Y a lo cual esa diferenciación dentro de la cadena del narcotráfico y los pequeños cultivadores que cultivan hoja de coca en territorios de Colombia tienen que verse diferenciados, y nosotros sí creemos que el narcotráfico ha permeado grandes esferas del Estado como tal, y práctica de esa presencia del narcotráfico en el Estado ha generado elementos que han planteado mis compañeros en los temas anteriores, la falta de presencia institucional del Estado, porque el Estado solamente a los territorios no puede llegar solamente con la bota militar, el Estado debe llegar a través de inversión social y no nos pueden medir en los territorios donde hay cultivos de uso ilícito solamente como indicadores sobre cuántas hectáreas se tienen que erradicar o cuántas se tienen que sustituir, sino nos tienen que medir con indicadores sociales de cuánta pobreza y cuántos factores sociales están generándose en esos territorios para poder dar una estrategia como tal. Aquí hemos planteado que la política antidrogas con alianza con Estados Unidos de más de 30 años, de los años 80, que se ha planteado hacia Colombia, ha sido una política que las erradicaciones forzadas y el glifosato lo que ha generado es el crecimiento de los cultivos de uso ilícito. Aquí las cifras lo dan, Naciones Unidas lo ha dicho, aquí esa estrategia no ha tenido un resultado, sino lo que ha dado es el crecimiento de los cultivos de uso ilícito, y grandes preguntas quedan sobre esa estrategia de la lucha antidrogas en Colombia. Es quién se queda en medio de esa cadena del narcotráfico y esa lucha antidrogas que al final termina siendo un negocio de doble moral entre el gobierno del Estado colombiano y Estados Unidos. Ante eso, nosotros sí creemos que hay un futuro posible en las regiones si se implementa el acuerdo de paz integralmente, y eso implica la reforma rural integral, el PEDEC funcionando como debe ser y un programa estratégico como es el PENIS, pero más allá del PENIS no es solamente la sustitución de cultivos, tenemos que hablar también de la cadena del consumo, también tenemos que hablar del tema del lavado de activos y el tema de los químicos y todo el proceso que se da para el procesamiento de las cadenas del narcotráfico. Entonces, un primer elemento que nosotros creemos que es posible para las regiones otro futuro es un gobierno con voluntad política que implemente integralmente el acuerdo para que la sustitución de cultivos sea un elemento que pueda trascender en las regiones. Lo segundo que sí creemos que es importante es primero el tema de la criminalización a los territorios que hoy viven cultivos, que tienen cultivos de uso ilícito. Y eso parte porque la carga que hoy está enviando el gobierno nacional y el Estado a los territorios es que son territorios del narcotráfico. Y allí lo único que se da es la primera cadena del eslabón más débil de la cadena. Y allí los informes de Naciones Unidas no se da el lavado de activos en esos territorios, los lavados de activos se dan en los grandes urbes o fuera del país, y por eso es que hay que plantear que la descriminalización al sembrador o al cultivador de hoja de coca, que aquí hay una deuda histórica que precisamente el Acuerdo de Paz planteó, que es la ley diferencial para los pequeños cultivadores con hoja de coca. Aquí no ha habido voluntad política del Congreso de la República, que ha hundido 3 veces ese debate, ni el gobierno nacional de hacer un proyecto de ley que ya está planteado en el Acuerdo de Paz y que no ha habido una voluntad política para avanzar. El tercer elemento que creemos es la necesidad del fortalecimiento de las capacidades organizativas de las organizaciones que están en el territorio. Nosotros sí creemos que las organizaciones sociales deben trascender más allá de la veeduría a los recursos que llegan a la implementación del acuerdo, porque nosotros sí creemos que están llegando grandes recursos, pero que en los territorios no se están viendo esos recursos como para la sustitución, como para el PE y la reforma rural, que por ahora no conocemos a dónde está, ni el fondo de tierras como tal. Entonces, ¿cómo fortalecer las capacidades organizativas de las organizaciones sociales más allá de la veeduría, sino también en la gestión y en la comprensión de proyectos que lleguen los recursos directamente a las organizaciones y a las comunidades? Y un cuarto elemento es que estamos en un momento muy duro en los territorios. El conflicto armado se ha recrudecido, hay una reconfiguración
hay una reconfiguración de la violencia en territorios como el Catatumbo, Chocó, Cauca, Arauca, y los territorios venimos planteando en medio de este recrudecimiento de la guerra y después de la firma del acuerdo de paz la necesidad de avanzar en acuerdos humanitarios en los territorios. En el caso del Catatumbo lo hemos planteado, en el caso del Cauca, Chocó también ha avanzado en algunos elementos. Y nosotros sí creemos que el acuerdo humanitario es un elemento que puede generar, estos acuerdos humanitarios pueden generar cómo sobrevivir en un momento donde la guerra está reconfigurándose y donde el Estado no llega y donde es la necesidad del reconocimiento del Estado a esos acuerdos humanitarios, a esas iniciativas que no solamente son de ahora. Aquí nuestros abuelos y nuestros padres, para poder sobrevivir en medio de la guerra, le ha tocado hacer acuerdos territoriales y acuerdos humanitarios para sobrevivir, y es necesario ese reconocimiento de esos acuerdos humanitarios como un primer elemento para desescalar el conflicto, pero cómo generar puentes de abrir un diálogo abierto y social, ya que este gobierno ha cerrado el diálogo político con los actores armados, pero también con los actores sociales. Aquí no hubo diálogo en 4 años de este gobierno del presidente Iván Duque, solamente el paro nacional logró, y sí es necesario el reconocimiento de los acuerdos humanitarios que están construyendo las regiones para poder avanzar en un diálogo que pueda desescalar y que llegue un gobierno con voluntad política para poder avanzar en unas posibles negociaciones o diálogos con otras organizaciones armadas.